Bienvenidos a esta tertulia en Radio Solidaria o en Solidaria Televisión, depende de cómo hayas conectado en este momento. Es un placer estar con vosotros. Hoy tenemos un programa especial. Lo hacemos una vez al año. Dicen que una vez al año no hace daño. Pero es un programa al que yo le tengo mucho cariño y tengo como invitado a un amigo que viene a presentarnos una lista muy importante que todos debemos conocer. Él es Iván Carra, es de Puertas Abiertas. Hola Iván, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y estamos encantados de estar aquí. Vienes a presentarnos una lista. Háblame de qué lista, de qué vienes a hablarnos hoy. Pues os voy a hablar de la lista mundial de persecución, que es la lista que sitúa cuáles son los países más peligrosos para ser cristiano, porque acabamos ahora mismo de lanzar esta lista, la lista mundial de persecución 2026. Y bueno, pues vamos a ver cuál es el país más peligroso para ser cristiano y cuáles son las tendencias de persecución que como cuerpo de Cristo pues nos tienen que interesar a todos. Es un tema que no es cómodo, no es un tema que nos guste hablar, porque normalmente solemos cruzar la acera, ¿no? Cuando vemos a alguien sufriendo, solemos cambiar de canal, cuando las noticias... Entonces, por favor, no cambiéis de canal, porque lo que traemos hoy para vosotros es muy importante. Vamos a ver un vídeo, ¿te parece, Iván? Muy Has traído un vídeo. ¿Qué es la lista mundial de la persecución? Vamos adelante con el vídeo. Bien, para aquellos que están escuchando la radio, igual que están escuchando solo la música, es un vídeo impactante con descripción de la realidad, donde bueno, pues nos habla de esta lista de 50 países, donde es un ranking de menor a mayor, riesgo o peligro para las personas que profesan su fe en Cristo Jesús. El mundo se ha hecho más pequeño, el mundo ha encogido con la globalización. Ahora podemos ver, podemos detectar, digamos, o podemos conocer lo que están sufriendo nuestros hermanos en todo el mundo y bueno, pues Puertas Abiertas es esta organización cristiana que, bueno, algunos la conocerán por el famoso testimonio del hermano Andrés en la época de la Guerra Fría, en la Cortina de Hierro. Ahora vamos a hablar también un poco de eso, de los orígenes de Puertas Abiertas, para que me hables de eso. Pero hoy en día Puertas Abiertas está dando ayuda y soporte y sobre todo difundiendo la situación de nuestros hermanos
en la iglesia perseguida. Y hablábamos antes de cámara, Iván, de que iglesia solo hay una. Así es. No hay una iglesia perseguida y una iglesia privilegiada que vive en Occidente cómodamente en asientos de terciopelo, en las iglesias modernas, ¿no? Y cuéntame un poco, vamos a empezar, háblame de Puertas Abiertas. ¿Cómo nace, cuál es la motivación y qué está haciendo ahora mismo? Pues Puertas Abiertas comenzó en el año 1955, no oficialmente, pero sí. Comenzó con un hombre y su Volkswagen Escarabajo, que ni siquiera era suyo, se lo habían dejado los vecinos. Pero este hombre, que se llamaba el hermano Andrés, es holandés, pero bueno, también lo conocen como Brother Andrew según el idioma, ¿no? Sí. Pero el hermano Andrés sintió el llamado de parte de Dios en un viaje a Polonia, en la etapa de la Unión Soviética, pues lo peor del comunismo, que no permitía a los cristianos, entre otras cosas, tener Biblias. Y cuando él fue a Polonia, se dio cuenta de esta realidad, de que los cristianos no tenían Biblias, había una prohibición sobre la Biblia hasta que hubiese una versión revisada, digamos, ¿no?, por el régimen comunista. Esa versión nunca vio la luz, pero bueno. La cuestión es que este hermano dijo, esto requiere una solución. Y él también leyó en Apocalipsis este versículo que dice, afirma lo que está por morir. Y este fue el inicio, realmente, el pistoletazo de salida de lo que hoy es Puertas Abiertas. Yo recomiendo, perdona Iván, a aquellos que no han leído el libro El contrabandista de Dios. Yo lo leía muy joven, me inspiró, fue un desafío leer ese libro. Es un libro fácil de leer, es un libro, no es un gran libro, y además es una aventura, o sea, es una historia que es una aventura, o sea, es una aventura como si estuviéramos leyendo las crónicas de los reyes, estuviéramos leyendo las crónicas en los libros de los profetas, o sea, es un libro espectacular, el libro del hermano Andrés, como se le conoce cariñosamente, El contrabandista de Dios. No sé si se sigue editando en España. Sí, se sigue editando, Puertas Abiertas lo tiene, se puede solicitar a Puertas Abiertas y lo podemos enviar. Y la verdad es que eso es lo que dices. Yo me acuerdo cuando me lo leí, que siempre me lo leía por la noche y decía, voy a leer un poquito más a ver cómo sigue el capítulo, tal. Y te quedabas enganchado y al final pues leías y te daban las tantas leyéndote el libro, porque realmente es muy interesante. Bueno, el hermano Andrés en ese escarabajo que metía Biblias en él. Sí, él llevaba Biblias. Además que eran con portada roja, ¿no? Porque también, o eso era en la China también, ¿no? Se llevaban libros rojos para disimular por el libro de... O eso era en China, ¿no? Con el libro rojo de Mao, ¿no? Sí, en la historia del hermano Andrés no enfatiza el color de las portadas y demás. Han habido muchos contrabandistas de Dios. Sí. La verdad es que esto creó un poquito de escuela. Lo que sí es muy característico del hermano Andrés es que él hacía una oración especial. Cuando él llegaba a los países donde había persecución, tenía que pasar una frontera, porque lo que estaba haciendo era contrabando y no era legal meter Biblias en ese país. Cuando él llegaba a la frontera, él decía, Señor, tú que abriste los ojos de los ciegos, ciérrale los ojos a estos, porque como vean lo que llevo aquí. A los aduanas, ¿no? A los de las aduanas. Pero era increíble porque Dios lo hacía. O sea, cerraba los ojos de las personas que veían y él pues a veces llevaba las Biblias, incluso las ha llegado a tener visibles y expuestas. Incluso en una ocasión, él dice que él iba a Rumanía, que lo consideraban el campo de prácticas, digamos, del comunismo, lo peor del comunismo en ese tiempo, y él estaba pasando una especie de crisis de fe. Entonces decide poner las Biblias en el salpicadero del coche a la vista y dice, Señor, si de verdad eres tú el que me está llevando, permíteme pasar esta frontera también. Y dice que paran al vehículo que va delante de él, le hacen así señas, viene pues otro vigilante ahí con su cara seria, cuando ya le toca a él, y el coche de delante le habían desmontado hasta las ruedas, para ver si llevaba doble fondo o llevaba algo ahí, o sea. Pero cuando le llegó a él, dice que él hace así, intenta abrir la puerta y nota cómo la rodilla del vigilante está haciendo presión contra la puerta y no le deja abrir. Y le hace así, para que pase. Pasa, se queda así un poquito confundido, ¿no? Y mira para atrás, como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Paso o no paso? Al final se fue y pasaron las Biblias en el salpicadero, o sea, a la vista de todo el mundo. Es increíble que tenga tanto miedo, que haya tanto miedo a un libro, ¿no? Sí, sí. El libro, la Biblia es, otra vez más, el año 2025 es el libro más distribuido, más leído en el mundo. Es cada año rompe récords. Sigue siendo un libro actual, más necesitado que nunca. Quizás sea cuando más accesible es,
pero sin embargo es cuando menos se lee quizás, pero hay mucha necesidad de la Biblia. El hermano Andrés lo sabía. Llevar Biblias a un país que está prohibida la fe en Cristo es peligroso. Hemos visto esta lista, hemos visto este avance de la lista. Es una lista de 50 países. Sé que cada año entran y salen algunos países. Sí. Y cambia un poco el ranking, dependiendo, me imagino, que el nivel de persecución o de opresión, el nivel de hechos o actos o sucesos o atentados, ¿no?, contra cristianos, ¿no? Ahora vamos a hablar del top 5 después, porque dentro de los 50 hay 5 los que son... ¿Y hay poco movimiento ahí arriba o ha habido movimiento en esta lista? No ha habido demasiado movimiento. Quizá lo que hay que explicar es un poco la metodología del estudio, cómo se hace, porque nos hemos encontrado, por ejemplo, en la rueda de prensa que dimos el miércoles, había mucha gente que nos preguntaba, sobre todo los medios seculares, nos preguntaban cómo era posible que países, pues, como por ejemplo Irán, que ahora está muy de actualidad por todo lo que está sucediendo ahí, estuviesen por debajo de países como Siria. Y esto tiene mucho que ver con el índice de violencia y con los otros índices que medimos para saber la persecución que hay en cada país. La persecución no es solo violencia, hay dos grandes áreas. Por un lado está la opresión y por otro lado está la violencia. Y la opresión se divide en otras áreas. La libertad personal para tener tu fe, el ámbito nacional, si el país es afín o no es afín a las ideas o permite o no permite. Luego a nivel social, a nivel eclesial, si hay vida de iglesia. Entonces, la suma de todas esas áreas son 16,7 puntos, que si los sumases todo y tuvieses el máximo en todo, incluida la violencia, llegarías a tener 100 puntos y estarías en el máximo, donde tenemos, pues, por ejemplo, a Corea del Norte. Sigue estando ahí. Pero no podemos, por ejemplo, puntuar doble la violencia porque es más llamativa. Tenemos que ser equitativos porque hay que entender que gran parte de la persecución no es solo violencia, sino discriminación, que puede ser discriminación laboral, que puede ser discriminación o puede ser que a una persona, por ejemplo, la fuercen a casarse con alguien de diferente religión por pura presión, o que a una mujer, como hemos visto en este último informe, la metan en un psiquiátrico porque ha aceptado a Cristo y porque esas ideas, pues, han considerado que se había vuelto loca, ¿no? Porque había aceptado a Cristo. Imagínate, ¿no? Aceptas a Cristo, te meten en un hospital psiquiátrico. Entonces tenemos que ser justos y medir todos esos ámbitos, y esa es la metodología que nosotros usamos y lo que justifica que unos países estén en un lugar o en otro. Habrá, me imagino, dificultades, ¿no?, para recibir información también, ¿no?, porque países tan herméticos, ¿no?, como Corea del Norte, en este caso Siria, que ha sufrido una guerra civil importante, y habrá, me imagino, mucha dificultad para obtener información o para tener reportes, ¿no? O sea, que me imagino que es una labor de investigación tremenda, ¿no?, la que hace de Puertas Abiertas. Sí, es una investigación que se hace desde dentro del propio país. De hecho, la lista mundial de persecución empezó como algo interno para nosotros, para saber cómo ayudar y qué es lo que pasaba en cada sitio. Pero hoy en día es el estudio más respetado que hay, precisamente por eso, porque se hace desde campo, se hace desde dentro y con colaboradores locales. Aún así, nosotros somos prudentes, no afirmamos lo que no podemos demostrar, y siempre decimos cifras concretas que pueden ser más altas, y seguramente lo van a ser. ¿Por qué? Pues porque países, como tú dices, herméticos, como Corea del Norte, como Eritrea, no vamos a tener un detalle de todo de todas las víctimas de la persecución. Mucha gente ni siquiera llega a denunciar nunca, porque a lo mejor ni sabe que tiene derechos. Entonces, esto hace que tengamos que tirar siempre, pues, por lo que nosotros podemos demostrar, para asegurarnos de que no estamos incurriendo, ¿no?, en un error. Sí, además también que no se vea una información sesgada, ¿no?, que no hay un sesgo, sino que mantenéis un poco la frialdad de los datos. Al final hay que sujetarse a una frialdad de los datos, porque podemos especular, pero muchas veces las redes sociales son muy ruidosas, y a veces no te puedes fiar por los trending de las redes sociales, ¿no? Hemos visto que recientemente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha hecho eco incluso ha intervenido en Nigeria por la creciente matanza de cristianos en Nigeria, ¿no? Sí. No sé qué lugar ocupa Nigeria en la lista. Pues Nigeria está este año en el número 7, creo. Está haciendo méritos para llegar al top 5, ¿verdad? Sí, es que de hecho han habido 4.849 asesinatos de cristianos, y de estos 4.849, 3.100 han sido en Nigeria. Claro.
Entonces sí está haciendo méritos y evidentemente pues la violencia es algo bastante serio en este país, aunque también es verdad que es un país muy grande con mucha población y que la mayor parte de la violencia se da en el norte y en el centro del país. Sí, donde está Boko Haram, donde están el Estado Islámico o las corrientes más radicales del Islam. Así es. Y están acabando con toda es una limpieza étnica totalmente, realmente es una limpieza étnica de manual, ¿no? Lo que están haciendo en esa región, ¿no? Nosotros no lo hemos llamado genocidio porque, como te digo, no queremos afirmar lo que no podemos demostrar, pero no es menos importante por no llamarlo genocidio. Se le podría perfectamente llamar y ahí dejamos la libertad de cada uno, ¿no? Que lo llame sí, cuanto menos una limpieza étnica. Pero sí que es algo están emigrando la población claramente huyendo de esas regiones y las que quedan pues se exponen a la muerte, ¿no? El objetivo es formar estados islámicos en el norte del país y en el centro. Los granjeros fulani, que son un grupo que sí son ganaderos, pero al mismo tiempo también son extremistas islámicos. Ellos desplazan a los cristianos intencionalmente para ocupar las áreas y para instaurar la ley sharia allí y que eso sea lo que rija. Te voy a poner un brete, Iván. Yo no he llegado nunca a escuchar al Papa anterior acerca de la Iglesia perseguida. Nunca hizo una mención especial públicamente, nunca denunció la persecución de los cristianos. He visto con este Papa un pequeño cambio, también en Trump y en otras influencias dentro del mundo católico. ¿Ha habido una especie de silencio? ¿Ha habido una especie de miedo al Islam o miedo o por qué no se ha denunciado claramente esta persecución tan brutal que están sufriendo los cristianos? Porque cuando hablamos de cristianos hablamos de todo el cristianismo, no solamente quizás el protestante, que es el que más nos podemos identificar, sino de los coptos, de los cristianos en diferentes regiones del mundo, católicos, ortodoxos, griegos, rusos, protestantes, evangélicos, o sea, todas las ramas del cristianismo, allá donde hay persecución, no distinguen, o sea, el Islam más radical no distingue entre un ortodoxo griego o un romano o un protestante, ¿no? Hay una cruz y entonces es un infiel y merece la muerte. Sí, exactamente. En primer lugar, no te matan por ser católico, ni te matan por ser ortodoxo, ni te matan por ser protestante. Eso es. Te matan por ser cristiano porque te identificas. Yo me recuerdo el vídeo que grabó el Estado Islámico de los 21 mártires sirios, que eran coptos, casi todos, y el mensaje que ellos decían era, o sea, mirando a cámara, ellos decían el pueblo de la cruz, o sea, era el pueblo de la cruz, claro, que ellos estaban persiguiendo, ¿vale? Eso también matizar un poco lo que dices. Yo creo que el Papa anterior sí hizo alguna mención y sí hizo algo de intervención. No creo que haya sido, si no se ha denunciado, no creo que haya sido intencional. Quizá no se le ha dado toda la importancia que tenía. Es que sí se le dio énfasis a, por ejemplo, el conflicto de Gaza e Israel. O sea, creo que todo el mundo invirtió mucha información, mucho enfoque, cuando en Gaza se estaban matando a los cristianos también. No quedan cristianos, no quedaban cristianos en Gaza, porque fueron arrasados. O sea, no estaban tan preocupados, quizás, la opinión pública por los cristianos de Gaza, como la situación general de Gaza después del 7 de octubre. Entonces, como que, oye, estáis dando mucho enfoque a esto, pero la Iglesia, que es a la que tú defiendes, a la que tú representas, está sufriendo en muchos lugares del mundo, ¿no? La persecución, como en Siria, por ejemplo. Y nadie ha hablado de la limpieza étnica que ha habido en Siria. Tú has mencionado a los mártires de Siria, pero es que ha sido una limpieza étnica donde no hay, donde estaban matando no solamente a los cristianos coptos, sino también a todos los drusos, por ejemplo, que no son cristianos, pero son musulmanes más, digamos, occidentales, un poco más abiertos. O sea, donde ha habido unas matanzas terribles, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que nos concierne a nosotros. La Iglesia protestante quizás tampoco tiene puesto mucho el enfoque en la Iglesia perseguida, o le falta potenciar más, ¿no? Yo creo que se está creando poco a poco, se está creando una cultura en la Iglesia de conocer, porque quizá lo que ha habido hasta ahora ha sido desconocimiento de toda la realidad y precisamente es para eso que hacemos este tipo de informe. Quizá también localmente en España no hemos tenido puertas abiertas, quizás no ha sido una oficina tan grande o tan potente, o no hemos tenido tanta cobertura y gracias, ¿no?, a los medios pues como los vuestros podemos cada vez ser más conocidos, cada vez vemos más medios seculares interesados en saber, porque cada vez se está entendiendo más que esto no es una cuestión religiosa, es una cuestión de derechos humanos. Está en la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 18, que defiende la libertad de religión, y no solo la libertad de tú procesar la religión que quieras, sino de hablar de ella y de compartirla con los demás.
y muchos de los países firmantes de esa Declaración de los Derechos Humanos son perseguidores. Entonces se está quebrantando la Declaración de los Derechos Humanos y vemos cada vez una mayor involucración de varios sectores del mundo secular. Mencionas la ONU, los derechos humanos. Bueno, España, que viene de una dictadura, ha pasado ya unos años desde la dictadura, pero es un suspiro en el tiempo, ¿no? Había persecución a los protestantes, en este caso a los protestantes en España. La Iglesia evangélica no se ha olvidado todavía. Yo conozco personas que todavía viven. Te puedo hablar de mi suegro, te puedo hablar de familia directa, donde las iglesias conservadoras, las iglesias que vivían en esa época sufrieron persecución por la parte de la dictadura, Entonces, ¿cómo puede ser que la iglesia evangélica en España venga de sufrir persecución durante una dictadura y quizás no tenga la sensibilidad o debemos enfocar más atención en la iglesia hermana que sufre, ¿no? Así es. Creo que nos olvidamos muy rápido. Pero esto es un ida y vuelta, o sea, lo mismo que venimos de una persecución, hemos venido a una época de transición, democracia o supuesta democracia donde hay derechos, el retorno es muy fácil. Hemos visto en Venezuela, por ejemplo, cómo pasa de un lado a otro extremo muy rápidamente, lo podemos ver en países donde había convivencia. Irán, por ejemplo, que no sé qué lugar ocupa en la lista, pero Irán en los años 70 había una libertad, había judíos, había cristianos, había desarrollo, de repente hay un golpe del régimen, llegan los ayatolás y se acaba todo el chiste. Sí. Y hay una persecución terrible a la libertad y a la libertad religiosa. Sí. O sea, a lo que quiero llevar, Iván, es como se puede pasar de un extremo a otro muy rápidamente. Así es. Y te lo mencionaba antes de entrar en directo, vemos el caso del Reino Unido. ¿Qué está pasando en el Reino Unido? No sé si está en la lista, entiendo que no. ¿Pero está haciendo méritos para entrar? Básicamente nosotros estamos, no queremos quitar el foco, digamos, de los más perseguidos, claro, y de los que más sufren, y no negamos que en España y en Europa pues cada vez hay un auge más sobre el tema de persecución, ataques a iglesias, cada vez empieza a suceder, pero hoy por hoy nosotros estamos enfocados en los que más sufren, y lo que sí que es verdad es que falta pues educar un poquito más a la iglesia respecto a esto, y aquí podemos citar la Biblia porque esto no es nuevo, esto viene ya de tiempo. Cuando Pablo le dice a los filipenses traer a la memoria los tiempos en los que vosotros también sufristeis gran combate de padecimientos, cuando fuisteis hechos escarnio públicamente, cuando fuisteis avergonzados, y el ejercicio que nos invita a hacer, y que tiene que hacer la Iglesia en España, es traer a la memoria, porque si hubiera habido una lista mundial de la persecución en los años de la persecución en España, de la persecución de los protestantes, España hubiera estado probablemente entre los 10 primeros. Nos podemos ir al siglo XVI, al siglo XVII, pero nos podemos ir a hace 80 años, sí, hace 60 años, ¿no? Exactamente, hace 80 años. Bueno, en la Segunda República se quemaban conventos y se mataban a los curas. O sea, que también ahí podemos, no es cuestión de que vayamos nosotros de víctimas, sino que a lo que quiero ir es, hay una batalla espiritual. Nosotros, me hablan de derechos humanos, que está muy bien, pero como nosotros vemos la vida con los ojos espirituales, yo sé que tú también, entonces me gustaría traerlo un poco, arribar el asco a mi sardina, ¿no? Decir, oye, vemos los ojos de una manera espiritual, o sea, las cosas con los ojos espirituales, de tal manera que hay una lucha espiritual. Y claramente hay una oposición, ¿no? Y ahora mismo el Islam quizás en el mundo sea el mayor opresor, ¿no? El mayor perseguidor, pero tenemos el comunismo, ¿no? Durante toda la época del comunismo más atroz, tú has dicho aquí, como en los años 50 comenzó el ministerio, mañana puede ser el fascismo, o sea, no sé cómo decirte, que también lo ha sido a lo largo de la historia. O sea, pasado mañana puede ser una religión predominante, en este caso es la musulmana, pero puede ser la católica, como fue en su día la iglesia romana. O sea, quizás en la época de Calvino también hubo persecución a aquellos que eran divergentes con la doctrina oficial. ¿Cómo el ser humano es arrastrado por los espíritus, por el mal, a perseguir a aquellos que profesan la fe en Cristo, ¿no? Es así, y la clave está en que muchas veces nos olvidamos de lo que es el Evangelio en la sociedad occidental, ¿no? Vivimos una sociedad de prosperidad y te digo algo, al enemigo le parece bien que nos vaya bien, que tengamos pues las mejores cosas, incluso a Cristo, ¿sabes? Porque él sabe que cuando tú tienes de todo, cosas no necesariamente malas, familia, el dinero, el centro comercial, o sea, la cultura, ¿no?, en la que vivimos, y también a Cristo, poco a poco te vas a ir olvidando y vas a relegar a Cristo, lo vas a ir dejando en un rincón, ¿no? Entonces el enemigo estratégicamente sabe cómo manejar Pero esta gente, Occidente. Esta gente es lo único que tienen. O
sea, realmente lo único que tienen es lo que les puede costar la vida, ¿no? O sea, qué diferencia, ¿no? Decir, oye, no reniegan de su fe, incluso aunque les apunten con una pistola en la cabeza, ¿no? Estamos viendo casos en Nigeria, en casos extremos, donde realmente se está diciendo o reniegas de Cristo o te mato, ¿no? O a tu familia delante de ti y luego te mato a ti. O sea, qué terrible que nosotros negamos a Cristo porque el domingo nos viene mal ir al culto hoy, que hay partido, o sea, relegamos al Señor. No hace falta que lo neguemos con una pistola en la cabeza, estamos negando a Cristo en otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Así es, y muchas veces ni siquiera es una cuestión de que te pregunten, que quizás es la fórmula que todos pensamos, ¿no? Que claro, algún día eso es. alguien nos va a dar la opción de decir, no, puedes escoger a Cristo o la muerte, ¿no? Y eso sería quizás el mejor de los panoramas. Pero es que hay gente a la que no le... O sea, en Siria mismo, ¿no? Que estábamos diciendo, es el país que más ha escalado este año en la lista mundial de persecución. Ahí le tienes en la ONU dando un discurso, y ahí le tienes haciéndose fotos con Trump, al que ha desbancado al anterior dictador, pero bueno, se erige como el nuevo, o sea... Quitas a uno y pones a otro, y ahora encima este es el bueno, porque venía de cortar cabezas con el Estado Islámico. O sea, es que el mundo está loco, ¿no? Pues ahora mismo los cristianos allí están escondiendo los símbolos religiosos. Claro. Porque saben que el simple hecho de que te vean con una cruz, porque, por ejemplo, pues los ortodoxos llevan cruces grandes y eso, el simple hecho de que te vean con una cruz, puedes morir sin saber ni qué te ha pasado. O sea, alguien te va a atacar porque llevas una cruz. Entonces esto es algo bastante peligroso, pero lo que hay que, en lo que hay que poner la atención es en cómo ellos, como bien decías, ellos viven esa vida cristiana al punto de que prefieren morir en la iglesia que vivir y no congregarse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, hay muchos desplazados, hay cada vez más gente que está abandonando el país porque es que realmente se boicotea el medio de vida del cristiano. O sea, ya no es una cuestión solo de que te maten, es una cuestión de que no puedes trabajar, de que no hay futuro en el país. Es un país que está pasando unas dificultades extremas en muchos sentidos y encima, como cristiano, pues tienes una doble persecución, ¿no? Hemos visto en Líbano, por ejemplo, cómo Israel ha atacado el sur del Líbano con la guerra contra Hezbollah. Pareciera que Hezbollah es un grupito terrorista. No, es un ejército de 200.000 integrantes, un ejército muy bien moronado, pero la parte norte del país es cristiana o viene de un trasfondo cristiano en el Líbano y están hartos de esta gente que están matando a los cristianos y hay una guerra civil, ¿no? Entonces vemos cómo Israel ha liberado un poco, en cierta manera, esa presión y lo quería hacer en Siria, pero Estados Unidos no le ha dejado. Entonces, hay una lucha de poder en la zona y hay unos equilibrios políticos que uno dice, no sé si estamos perdiendo el rumbo, ¿no? Y creo que los países occidentales, Europa, para mí, está perdiendo el rumbo de sus raíces judio-cristianas y no sé qué está abrazando, porque no sé qué es lo que busca Europa, yo la veo sin rumbo, ¿no? Sí, son tiempos de mucha confusión, pero yo creo que es a nivel mundial. O sea, realmente nadie tiene muy claro hacia dónde va y bueno, cada uno creo que busca su propio bien al final. Y lo hemos reflejado, ¿no? En países con persecución, pero también lo vemos reflejado en países con guerras civiles y situaciones pues, muy complejas. Sí, que se aprovechan esas circunstancias de confusión para hacer las limpiezas étnicas que se quieren hacer, ¿no? Exactamente. Al final, aquí en la Guerra Civil Española se aprovechaba, ese es rojo o ese es de fascista, y entonces se aprovechaba hacer limpieza de los barrios y de los pueblos que mataban unos contra otros, ¿no? Y eso está pasando hoy en el mundo, ¿verdad? Hay muchas agendas, hay mucha polarización y en medio de todo estamos las personas de a pie que no sabemos muy bien hacia dónde nos sopla el viento, ¿no? Por eso es muy importante volver a la raíz. Europa es una nación que viene del cristianismo. Todos los valores que tenemos, en lo que se basan nuestras leyes, son valores bíblicos y no se haría mal en volver a esa raíz. Y parte de volver a esa raíz es proteger lo que queda, ¿no? Como decía el hermano Andrés, afirmar lo que todavía queda de esto. Y en esa es en la lucha, que están puertas abiertas, en tratar de afirmar los brazos de los que están luchando, de los que están padeciendo más, ¿no? Los más perseguidos. Me hablabas de sostener los brazos. Es que antes de entrar en antena hemos hablado de esto. Sí. ¿A qué te refieres? Recuérdame el versículo, el texto bíblico. Bueno, sí, en el libro de Éxodo habla de una anécdota que yo creo que representa muy bien el panorama actual de la Iglesia, ¿no? En la que Israel es atacado por un pueblo enemigo y las instrucciones que Dios le da a Moisés es subir a una peña
Y había como un hilo invisible, ¿no?, entre la batalla que estaba sucediendo abajo y lo que estaba haciendo Moisés junto con Aarón y Hur, que estaban allí con él. Y dice que mientras estaban en la batalla, cuando Moisés levantaba los brazos, aquellos tenían victoria, pero claro, los brazos de Moisés se cansaban. No sé, yo invito a cualquiera de la audiencia que intente estar 10 minutos ahí. Y claro, no era simplemente que se cansaran, es que personas que vivían en el campamento con él, personas a las que conocía, estaban muriendo delante de sus ojos. Entonces la presión de levantar los brazos aún era más fuerte. Gracias a Dios que Aarón y Hur entendieron su parte en todo esto, que era afirmar los brazos de Moisés para que hubiese victoria. Y yo creo que de alguna manera eso Dios lo permitió para que aún hoy podamos recordar que nosotros tenemos una parte en la batalla, que a lo mejor pues aquí en Occidente no se nos ha permitido o no tenemos el privilegio de poder morir por Cristo, pero tenemos que vivir por Cristo cada día y tenemos que potenciar a aquellos que están hasta en lo último de la tierra, ¿no?, que es lo que queremos, la Gran Comisión. La Gran Comisión se hace fortaleciendo a la Iglesia que está donde tenemos que llegar. Pablo decía, ¿no?, que cuando una parte del cuerpo se duele, el resto del cuerpo se duele, ¿no? Así es. Debemos ser más sensibles, ¿no?, a eso. No creo, está bien que tú lo hayas dicho, me gusta esa frase, no hace falta morir por Cristo, sino que igual tú necesitas solo vivir por Cristo. Quizás no hace falta, no te ha tocado vivir ese extremo todavía, o quizás nunca lo vayas a vivir, pero no eres menos importante en el cuerpo de Cristo. Y quizás debamos valorar más lo que tenemos, ¿no?, y estar agradecidos. No creo que debamos tener un sentimiento de culpa, pero sí un sentimiento de agradecimiento. Así es. Oye, me ha tocado una buena vida. Esta vida es un suspiro. Vamos a pasar la eternidad con Cristo. Entonces esta vida, el poco tiempo que vivimos aquí, debemos aprovecharlo. Y creo que los cristianos que vivimos en la iglesia más acomodada, debemos incomodarnos un poquito, ¿no? Debemos sentir más el sufrimiento de nuestros hermanos, ¿verdad? Sí, yo creo que en primer lugar deberíamos de preguntarnos si realmente estamos siendo ofensivos contra el enemigo, ¿no?, cuando hablábamos de la batalla espiritual. Yo creo que cuando a uno no lo atacan también un poco es porque quizá puedes estar siendo demasiado pasivo, ¿no? Si no hay oposición, ¿no?, es que tampoco no estás haciéndole daño a nadie, ¿no? Si tú eres ese tipo de cristiano que incomoda, ¿no?, el reino de las tinieblas, evidentemente no importa que estés en España o que estés en la Conchinchina, vas a recibir la persecución del enemigo, el enemigo se va a defender. Entonces, al final depende de qué tipo de cristiano seas. Aún así, con todo, pues probablemente no vas a morir por Cristo en Europa, pero sí puedes fortalecer a los que están muriendo, a los que están con la espada. Yo veo una Europa, perdóname Iván, una Europa o Occidente infantilizado. Veo una sociedad, no hablo de la Iglesia, hablo de la sociedad. Y la Iglesia a veces es parte de la sociedad, cuando no debería estar tan integrado en la sociedad. Y veo una Europa, un Occidente infantilizado, victimista, que llora por todo, que se queja por todo, que estamos siempre, siempre lamentándonos, siempre. Digo, perdona, pero es que somos privilegiados. Nos ha tocado la lotería por haber nacido en Occidente. O sea, debemos ser más proactivos, agradecidos. Yo llamaría a que la gente levante un poco la cabeza de su corral, de que somos gallinitas mirando a nuestros pies. Levantemos la cabeza y tengamos una visión más amplia que Dios nos quiere llevar como águilas, ¿no?, para que tengamos una perspectiva más global de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y esta gente está en la primera línea de batalla, como tú has dicho. Y yo veo que es una advertencia porque puede llegar a nuestras vidas o no, pero hay que estar preparados. Así es, la cuestión es que aunque no llegue, nosotros tenemos una parte fundamental. Y también ahí me remito al libro de Esther, cuando Mardoqueo le dice a Esther que no estaba realmente quizá en riesgo inmediato de ser eliminada, como sí lo estaba el resto de los judíos que habían quedado de la dispersión. Pero Mardoqueo le dice, mira, si callas absolutamente en este tiempo, probablemente tú también y tu familia también vais a morir. Pero si Dios te ha permitido este lugar de privilegio, no es para que tú te estés llenando la barriga, para que vistas con los mejores vestidos y para que estés maravillosamente bien, sino que tú tienes un lugar para interceder por aquellos que van a ser destruidos. Gracias a Dios, Esther entendió el mensaje y intercedió y se arriesgó, porque ponerse delante del rey, aun siendo la reina, era arriesgado. Entonces, ¿qué es lo que pedimos como puertas abiertas a la luz de todo lo que explicamos sobre la persecución? Pues que entendamos este mensaje y aunque nosotros directamente a lo mejor no estamos con la mano en la espada, ¿no?, en esa batalla, pero que sí intercedamos
porque probablemente si Dios nos ha permitido el no sufrir persecución y el ser prósperos, es porque tenemos una responsabilidad que cumplir y tenemos un rol en todo esto. Vamos a ver ahora sí el vídeo del top 5 de países en esta lista de la persecución de la Iglesia. Gobiernos opresivos, extremistas violentos, presión familiar. Estas son las amenazas que enfrentan los cristianos en todo el mundo. Cada año Puertas Abiertas elabora la lista mundial de la persecución, los 50 países donde los cristianos enfrentan mayor persecución. Estos son los 5 países que encabezan la lista. Número 5. Eritrea. El gobierno autoritario considera a los grupos religiosos independientes como una amenaza directa. Los percibe como una influencia extranjera y mantiene la religión bajo estricto control. Todos los que se resisten son considerados desleales y enfrentan una persecución severa. Pocas iglesias son reconocidas por el Estado. Las autoridades vigilan a los cristianos, los sacan de las reuniones y los arrestan. Los detienen durante años sin juicio, a menudo en las condiciones más duras. Los conversos del Islam o de la Iglesia Ortodoxa sufren violencia a manos de sus comunidades e incluso de sus propias familias. Más allá de las pocas iglesias controladas por el Estado, toda actividad religiosa es ilegal, por lo que el culto debe realizarse en el más estricto secreto. Número 4. Sudán. En el conflicto entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, la amenaza contra los cristianos se ha intensificado significativamente. Junto con la discriminación y los arrestos, los ataques mortales se vuelven cada vez más frecuentes y los cristianos no tienen a quién recurrir. Las Fuerzas Armadas han destruido y ocupado edificios de iglesias, dejando a los creyentes sin espacios seguros donde reunirse. Y el caos de la guerra ha incentivado a otros grupos armados a atacar. Sus actos de violencia permanecen en gran medida impunes. Número 3. Yemen. En Yemen, la identidad tribal está estrechamente vinculada al Islam. La comunidad cristiana está formada principalmente por conversos. Estos nuevos creyentes se enfrentan a una intensa presión de sus familias extensas y a menudo son sometidos a violencia. Son perseguidos por las autoridades y atacados por extremistas. A medida que los hutíes se vuelven cada vez más dominantes y la guerra entre Hamás e Israel agrava la islamización en curso, muchas iglesias en casa se han visto obligadas a suspender sus reuniones. Al mismo tiempo, la grave crisis humanitaria que sacude el país supone una amenaza particular para los cristianos. Son las mezquitas las que distribuyen la ayuda humanitaria y la mayor parte va a sus miembros musulmanes. Número 2. Somalia. En Somalia la vida es peligrosa para cualquiera que sea identificado como cristiano. El grupo terrorista islamista Al-Shabaab ataca a los conversos y no duda en ejecutarlos por la mera sospecha de traicionar al Islam. No puede haber desviación de la fe islámica. Los líderes de clanes, ancianos y familiares vigilan a cualquiera que se sospeche que abandona la religión. Número 1. Corea del Norte. Solo una figura puede ser adorada como un dios en este país, el dictador y gran líder Kim Jong-un. Los cristianos en Corea del Norte son considerados el enemigo público número 1. Poseer una Biblia es poner en riesgo tu vida. Las pocas iglesias en la capital, Pyongyang, están allí solo para aparentar. Si se descubre a cristianos genuinos, enfrentan ejecución o prisión indefinida junto con sus familiares en los brutales y notorios campos de trabajo del país. Aunque el régimen presume de destruir las redes religiosas clandestinas, algunas iglesias secretas aún existen y la fe cristiana continúa extendiéndose. Los cristianos en Eritrea, Sudán, Yemen, Somalia y Corea del Norte necesitan nuestra oración y nuestro apoyo. Consulta nuestra página web para más información sobre los países de la lista mundial de la persecución, testimonios de cristianos perseguidos y motivos de oración. puertasabiertas.org/LMP. Ya estamos de vuelta. Estábamos hablando
viendo el vídeo de que habéis visto esta franja en colores, en los que estáis en la radio no lo habéis podido ver, la que se le llamaba antiguamente la franja 1040. Ahora me dices que ya no se le llama así. No, no es que no se le llame así, es que realmente la persecución va más allá de la... O sea, si ponemos el marco de los meridianos, o sea, realmente la persecución ya se ha escapado de la franja. Sí, ¿verdad? 1040 está mucho más extendida. Además, nosotros estamos haciendo una lista de los 50 primeros, que no quiere decir que solo hay 50 países con persecución, hay muchísimos más. O sea, nosotros estamos hablando de persecución, por lo menos persecución alta, en más de 80. Y luego los que están en la lista mundial, entre los 50 primeros, son los que tienen persecución muy alta o extrema. Entonces, esto, si tuviésemos que colorear todo el mapa, pues muy probablemente nos saldríamos bastante de la franja. Ya ves. Pero bueno, sí. Es impresionante. Los que habéis estado escuchando o viendo el vídeo, vemos a Corea del Norte, ¿no? Este país, que es un país, bueno, donde realmente la persecución es totalmente extrema. Quizás en números no, porque ya no creo que queden muchos cristianos, igual que en Siria, que igual los números no son tan cantosos, pero sí la presión. Quizás en cifras hemos hablado de Nigeria, porque hemos dicho que 3 de los 4.000 muertos este año 25 han sido en este país, ¿no? Pero no tienes por qué ser un país donde, hemos dicho aquí, te matan. Quizás es un país donde te ningunean, donde no te dan trabajo. Vemos países como China, donde es un país comunista capitalista, una cosa rara, donde hay una dictadura, donde hay un crédito social. Entiendo que ser cristiano, hay iglesia, una especie de iglesia oficial, Sí. pero hay una iglesia subterránea. Se habla de más de 50 millones de cristianos en China. No sé si ha crecido. Así es. En China lo que hay es una iglesia que se llama la Iglesia de las Tres Autonomías, que es la iglesia gubernamental, por así decirlo. No es que su fe sea más o menos auténtica, simplemente si tú quieres entrar dentro de la legalidad tienes que unirte a ese movimiento. Tiene la incomodidad de que el gobierno monitoriza todo lo que se hace en la iglesia, las Tres Autonomías. Hay cámaras con reconocimiento facial, no pueden entrar menores de 18 años a la iglesia, o sea, se está atacando muy fuerte a la infancia y de hecho nos hacíamos una pregunta en el programa que hicimos en directo para el lanzamiento de la lista mundial, que es que dentro de 20 o 30 años, si sigue así, no permitiendo que los menores tengan acceso al Evangelio, ¿qué va a ser del cristianismo allí? Bueno, yo tengo mi opinión con respecto a eso, pero sí que es verdad que se está queriendo acortar. Por eso creo que las personas o los movimientos anticristianos hacen mucho énfasis en la infancia. Sí. Trabajan, porque a una persona adulta es muy difícil cambiar su corazón, pero los niños trabajan mucho, ¿no? Los movimientos, por ejemplo, el movimiento de Arcoiris o el movimiento de otros colectivos tan influyentes en la sociedad actual, quieren trabajar fuertemente en la infancia. Pero no nos vayamos a China. En Islandia han querido prohibir que los menores sean adoctrinados por sus padres, ni siquiera que vayan a la iglesia o no, sino que directamente un padre no pueda transmitirle su fe a su hijo. Sí, podrá, me imagino, que apuntarle a un club de fútbol o a un partido político, pero no podrá transmitirle su fe. Y eso lo veo como algo más occidental, una manera sutil de decir, no, es que esto es adoctrinamiento. Tú crees muy bien, pero a partir de tus hijos, déjamelos a mí, ¿no? Y es un trabajo a largo plazo, porque digamos que el mal no tiene prisa. Ahí lo que dice el gobierno en China concretamente es que quieren que los menores tengan una visión realista del mundo. Ya. Entonces por eso La suya, no quieren ¿no? que La suya. La suya. Ellos sí pueden adoctrinar a tus hijos, pero tú no, ¿verdad? Ellos ya dan por sentado su forma de ver el mundo y eso es lo que ellos quieren, pero es que ese discurso se cuela dentro de la iglesia, porque incluso ellos en las iglesias de las Tres Autonomías, ellos escogen quién pastorea la iglesia en muchos casos. Y qué es lo que se predica y tiene que ser acorde a la ideología comunista, y si tú predicas otra cosa, pues te llevan a tomar té. O sea, llegan a tu casa y desapareces y con suerte pues desapareces y reapareces a los tantos días, pero ya no quieres abrir la iglesia, claro, después de haber desaparecido. ¿Qué te la ganas? Y está pasando con iglesias muy grandes, como la iglesia Acción, que era muy conocida en China, que están volviendo otra vez al formato de iglesia en casa. Claro. Porque si tú te tienes que limitar a lo que el gobierno quiere que tú hagas, pues evidentemente no vas a poder tener la libertad de compartir el evangelio y de hacer las cosas como debes de hacerlas. Así que volvemos a los formatos antiguos que dieron a luz iglesias multitudinarias. Y muy probablemente, pues aunque se quiera coaccionar y se quiera prohibir que la infancia tenga acceso a la palabra, a través de las iglesias en casa,
volverá a crecer. O a través de cualquier cosa, porque yo veo que ahora está resurgiendo un movimiento en la juventud española, europea, occidental. Quizás lo está capitalizando más la Iglesia Católica, pero hay un resurgir de la fe. Y no es porque haya acceso o que se haya difundido mucho la fe, porque realmente hemos estado callados en los medios de comunicación oficiales. Ha habido una persecución ideológica, quizás no una persecución física, pero sí una cancelación a aquellos que se han manifestado públicamente como cristianos. Tengo, por ejemplo, el recuerdo de cuando Mel Gibson llamó a Jim Caviezel, ¿no?, a hacer la película de Jesús, ¿no?, de la Pasión de Cristo. Mel Gibson le dijo, si haces esta película, nadie más en Hollywood te va a contratar, ¿no? Claramente el mainstream era oponerse a todo mensaje cristiano. Vemos un Hollywood los últimos 30 años con un mensaje anticristo total. La difusión de las ideas más rocambolescas, las ideas más progresistas, pero nunca los valores cristianos ni volver a un mensaje evangélico, que es de donde venía el Hollywood más digamos, más original, ¿no? Pero es que veo, eso es la corriente, pero en España, por ejemplo, no se ha dado una sola noticia con respecto a la fe. Se ha callado los medios, en redes sociales se ha perseguido a aquel que ha manifestado su fe, actores que han dicho, o personas políticos que han manifestado su fe, se les ha machacado. Entonces ahora, de la nada, hay un resurgir. Entonces yo creo que eso lo produce el Espíritu Santo, ¿no? Entonces quizás, no sé si por el péndulo o por una reacción, ¿no? Cuando hay persecución, aflora un verdadero movimiento genuino, ¿no?, de búsqueda de Dios, ¿no? Es así, yo creo que al final la gente necesita algo por lo que morir y algo por lo que vivir. Y cuando todo lo que te están dando, todo lo que te ofrece, esto es mi opinión personal, sí, fuera o sea, cuando tú estás simplemente viviendo en todo lo que la sociedad te ofrece, tu vida al final puede llegar a un momento en el que pierda el sentido, ¿no? Y yo creo que la juventud eso lo está viendo. La juventud necesita algo auténtico y algo realista. Y ya es muy descarada la polarización del mundo y parece que las agendas también están muy claras. Entonces cada vez hay más gente que vuelve a las raíces, que se desespera de ver una vida que no va para ninguna parte y acaban buscando la salida en Dios. Es que es la solución, o sea, es que realmente es donde hay mensaje de vida, ¿no? O sea, Pedro le dice al Señor, ¿no?, dice, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y creo que por más que el hombre busca e intenta saciar, ¿no?, en los placeres, en el dinero, en las drogas, en el éxito, en tantas cosas, ¿no?, que el mundo ofrece, ¿no?, en la política, en todo, el hombre está vacío, sin Dios, ¿no? Y yo creo que a mí me parece que estas personas que vemos aquí, ahora vamos a ver un testimonio, están más llenas que muchos de nosotros, que quizás lo tenemos todo y somos pobres espiritualmente hablando, ¿no? Entonces me dan cierta envidia. Por supuesto siento compasión por su situación, pero siento envidia de que ellos están viviendo su fe aún con todo en contra. Y nosotros lo tenemos todo a favor y no vivimos nuestra fe. Es para reflexionar, ¿no, Iván? Sí, es para reflexionar. Lo que vemos sobre todo en campo, o sea, cuando viajamos a campo, es la fe sencilla puesta en práctica. O sea, y cómo Dios responde, ¿no? Porque vemos gente que se dedica básicamente a sanar enfermos. Uh-huh. No porque ellos tengan nada que pueda sanar a los enfermos, sino porque Dios utiliza la fe sencilla. Eso es. Y yo creo que ni contemplan la posibilidad de que alguien no se sane cuando oran por él. O sea, porque para ellos es lo natural, que si yo oro por alguien, esa persona va a sanar. Así es. Y lo hemos visto, o sea, en los últimos viajes que hemos visto, y lo hemos visto en diferentes partes del mundo suceder al mismo tiempo. Entonces no es una cuestión local de que es que en esta parte hay más fe y en esta menos. No, es que cuando la fe se vive de una forma sencilla y, como dice, ¿no?, la palabra, el que no sea como un niño, ¿no? Si tú vives la fe como un niño, vas a ver a Dios obrar a través de todo. Para muestra un botón vamos a ver un testimonio de Aweys, que se llama Aweys, es en Somalia, y creo que al final vamos a mostrar un ejemplo, ¿no?, que creo que es lo más... Sí. Lo que podemos aquí estar hablando 5 horas y al final lo que te puede impactar o no es el testimonio. Vamos a ver este vídeo del testimonio de Aweys en Somalia. Los cristianos somalíes se encuentran entre los más perseguidos del mundo. Imagina que estás disfrutando una comida en una cafetería cualquiera y de repente aparece un desconocido y te decapita. Parece imposible que un somalí creyente pueda vivir en Somalia.
Awais es un creyente somalí que abrazó la fe cristiana en su propio país. Cuando me convertí, no tenía una comunidad de fe, no conocía a ningún creyente, pero después de 7 años conocí a un joven somalí que también era cristiano. Le conté mi caso, que era creyente también, y confió en mí. Nos alegramos muchísimo de habernos conocido. En ese momento supe que había terminado mi soledad espiritual. Juntos formamos una comunidad de creyentes compuesta de 2 personas. Y el Señor añadía más creyentes. Para finales del año éramos 14 en la comunidad. Para un contexto como la Somalia islámica, era una iglesia bien grande. Aquellos fueron los días más felices de mi vida. Pero de los 14 cristianos, ahora solo quedamos 2. Porque en cuestión de 2 años, 12 de ellos fueron asesinados por culpa de su fe. Un día quedé con este hermano que también sobrevivió y le dije: amigo, han descubierto a los otros 12, van a venir también a por nosotros. Recuerdo que mi amigo me interrumpió gritando: es imposible que nos encuentren, nunca nos descubrirán, no te vayas. Le dije que era vital, que huyéramos de Somalia y nos refugiáramos en otro país. Me llamo Awais Ali, soy un cristiano somalí. Si me hubiera quedado en Somalia, me habrían matado. Aunque huí de mi país, mi historia no termina aquí. Continúo sirviendo al Señor. Formo parte del equipo de traducción de Biblias, recursos literarios y formación para la alfabetización. Cuando un somalí decide seguir a Jesús, lo primero que más necesita, ante todo, es recibir mucho apoyo y discipulado. La gente pensaba que era imposible que la iglesia somalí creciera a causa de las matanzas, pero lo que antes parecía imposible ahora se ha convertido en una realidad. La iglesia en Somalia está creciendo a pasos gigantes. Tertuliano, escritor apologista cristiano de África del Norte, es conocido por su convicción de que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Por tanto, por mucho que nos amenacen y maten, estoy decidido a acabar mi carrera con gozo y nunca volver atrás ni renunciar a mi ministerio. Por favor, ora por nosotros, ora para que sigamos creciendo y prosperando en medio de la persecución. Los colaboradores de Puertas Abiertas apoyan a los creyentes por todo el Cuerno de África, ofreciendo formación en la fe y desarrollo económico sostenible. Para los hombres, esto es imposible, mas para Dios, todo es posible. Jesús de Nazaret. Mateo 19:26. Lee el testimonio de fe imposible de este y otros cristianos en los países más peligrosos del mundo para seguir a Jesús. puertasabiertas.org/imposible. Bien, pues hemos visto este testimonio tan impactante, ¿verdad, Iván? Y es uno de tantos. Es uno de tantos miles de personas que podrían contarnos sus vivencias, ¿no? Sí, pero sí, de hecho, bueno, la cifra de este año de cristianos que sufren por su fe es de 388 millones. Se ha incrementado en 8 millones. Para la gente que nos escucha, porque muchas veces no sabemos exactamente si se persigue mucho o poco a los cristianos, 388 millones es algo equivalente a 8 veces la población de España. Y hoy en día se persigue a la Iglesia más que en la suma de todos los siglos anteriores. Curioso. Entonces es algo bastante serio. Lo que nosotros pretendemos con estos vídeos es poner rostro a esas cifras, porque si solo nos quedamos con las cifras no podemos olvidar de que lo que hay detrás son personas con sentimientos, con situaciones tremendas. Y este es un vídeo muy impactante en el que vemos cómo no debemos de dar por sentado incluso el tener a alguien con quien compartir nuestra fe. Awais fue el único cristiano durante 7 años, o por lo menos solo se conocía a sí mismo como cristiano, y cuando por fin conoció a otro cristiano dijo: ya por fin ha acabado mi soledad espiritual.
Y cuando llegaron a ser 14, dice que fue el momento más feliz de su vida, una iglesia con 14 personas. Pero, pues ahí en Somalia, ¿qué pasa? Que matan a los cristianos y en 2 años habían matado a 12 de los 14 que eran. Y volvieron a estar solos y al final tuvieron que incluso que abandonar el país. Nosotros lo hemos llamado fe imposible a esto, aunque realmente lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y hoy en día la iglesia está creciendo en Somalia de una forma tremenda, porque al final es Dios el que hace la obra, pero a costa de que mucha gente evidentemente tiene que sufrir. Así es. Iván, quiero ser voluntario, quiero colaborar con Puertas Abiertas, quiero ayudar o quiero ser parte. ¿Qué puede hacer un cristianito como yo, occidental, que acomodado, que tiene aire acondicionado de la iglesia, que no tiene problemas? ¿Qué puedo hacer? Pues lo primero de todo es la oración, y no son palabras vacías por quedar bien, no es que nosotros realmente creemos en el poder de Dios. Si nosotros hemos crecido, o sea, estaba sacando el cálculo de las Biblias que se repartieron este año, que fueron 1.600.000 aproximadamente. Creo que eran como 11.000 Volkswagen Escarabajo o algo así, los que hacían falta para llevarlas todas. No me acuerdo exactamente de la cifra, para ser sincero, pero creo que la cifra eran cerca de 11.000 Volkswagen Escarabajo para llevar las Biblias. Entonces, pero todo esto no lo han hecho las personas, lo ha hecho la oración, lo ha hecho el poder de Dios. Entonces, lo primero que podemos hacer es orar, pero orar de una forma eficaz. Dice la oración eficaz del justo es la que tiene realmente poder. Y para que sea eficaz tiene que estar basada en la información. Una persona que está desinformada no puede. O sea, tú no puedes orar por Awaze si no sabes que Awaze existe. Entonces, Puertas Abiertas quiere llevar esa comunicación a las casas, a los hogares, para que seamos compañeros de oración, para que seamos compañeros en las aflicciones y en la consolación, que estemos unidos, ¿no? Como en esa batalla que citábamos antes. Y esto lo hacemos a través de un boletín que enviamos con un calendario de oración y que pues todo el que quiera recibirlo puede entrar en la página web, que es www.puertasabiertas.org, y pues ahí hay una parte que pone Oremos, y ahí te puedes apuntar para recibir esas comunicaciones y esos temas de oración. También tienes pues diferentes áreas de voluntariado. Gracias a Dios pues hemos ido creciendo gracias a los voluntarios que tenemos. Necesitamos gente que nos represente en las iglesias locales, en Madrid y en toda España, que se ocupe de mantener esa información en la iglesia. Necesitamos gente que nos ayude a visitar otras iglesias, que nosotros los capacitamos. Entonces eso también lo pueden hacer a través de info@puertasabiertas o contigo@puertasabiertas.org. Hay muchas áreas de voluntariado, edición de vídeos, doblaje, los vídeos que hemos visto, por ejemplo, pues todo esto lo hacen voluntarios, diseño, edición, maquetado. Hay 1000 cosas que tienen su impacto al final en la iglesia perseguida, y hay cosas más directas, como por ejemplo escribir cartas. Mucha gente no sabe que se puede escribir cartas a los cristianos perseguidos, y a través de Puertas Abiertas. Qué antiguo eso, ¿no? Qué antiguo, ¿no? Escribir, hay gente que ya se ha olvidado hasta escribir a boli, ¿no? Pero qué importante, imagínate tú, ¿no? Ser Awaze, ¿no? Estar en tu país y recibir una carta de un hermano en la fe, ¿no? Que nosotros lo hacemos con los niños con el apadrinamiento, ¿no? Y emociona a un niño cuando recibe una carta de su padrino. Qué especial podría ser, ¿no? Que cada cristiano que está siendo perseguido pudiera recibir una palabra de ánimo, quizás un billete de $5, no sé cómo decirte, pero sobre todo una palabra de ánimo, un versículo, no estás solo, oramos por ti, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Es tremendo, porque es que además no reciben reciben 25 kilos de cartas. O sea, cuando nosotros hacemos una campaña de cartas la hacemos fuerte. Yo mismo una vez, sin quererlo, estuve involucrado en el reparto de cartas en Colombia. Me dieron una caja, yo no sabía lo que era, y tuve que atravesarme de punta a punta el país con la caja, y me acordé de la caja y del que la había embalado, porque no cabía en ningún sitio, la tuve que llevar en el regazo un montón de tiempo, y cuando por fin llegué al lugar donde se iba a entregar esa caja, la abrieron y vi las cartas con dibujos, porque era para un lugar donde tenemos niños que vienen del trasfondo de la persecución. Sí, guerrillas, y ha habido... Y eran, pues eso, 25 kilos de cartas de gente: mira, conocemos tu historia, estamos orando por ti, anímate. Pero es que también hay mujeres que han perdido maridos, que han perdido hijos, que luego, como parte de esa recuperación postraumática, se les dan las cartas. Y eso te cambia la vida. O sea, saber que no estás solo, saber que hay gente en cualquier parte del mundo que te está dando cobertura.
Entonces es algo muy bonito y no cuesta tanto, se hace todo digitalmente, entras ahí, tienes las indicaciones en la página web y puedes ahí mismo escribir tu carta y enviarla. Qué bueno. Iván, muchas gracias. Hemos tenido, con la excusa, ¿no?, de la publicación de la lista mundial de la Iglesia perseguida, hemos tenido aquí a Iván Carra, que nos ha traído un poco la información, pero vamos a seguir, en esta casa vamos a seguir colaborando, vamos a seguir publicando la información y los contenidos, ¿no?, que generáis en Puertas Abiertas. Puertasabiertas.org, por favor, conectaros, apuntaos al boletín, sed parte activa también de esta Iglesia perseguida, porque eres tu iglesia, eres tú. Cuando una parte del cuerpo se duele, el resto también se duele con ella. Iván, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Te espero aquí pronto. Claro que sí, cuando queráis, estamos disponibles. Muchas gracias a vosotros por habernos acompañado. No te olvides, estamos aquí en Radio Solidaria, en Solidaria Televisión. Hasta pronto.